en ese proceso que yo digo 18 años acompañando, está estudiado científicamente aquellas personas que tienen creencias instauradas, ¿no? Y que realmente creen, su final es mucho más apacible y más tranquilo que el que cree que el mundo se acaba ya ahí. Claro. Eso sí está demostrado porque, pues eso, él habla, ¿no? De esa tranquilidad y es el poder creer. Yo muchas veces lo he dicho, ¿no? Ojalá, yo a veces he visto y digo, ojalá yo, llegado ese momento, pudiera tener esa fe. He visto algunas transformaciones de fe a final de vida, pero es verdad que sí, que es así. El que llega al final con creencias, sean de la religión que sean, e incluso sin religión, sino esa creencia de trascendencia. Mira, para construir sobre lo que dices, en WTN entrevistamos a al director de psicología del Hospital de Paliativos La Laguna, en Madrid. Sí. Que entiendo que es uno de los hospitales que más trabaja esto. Él era ateo y se convirtió. Pueden ver el testimonio en WTN, entonces le entrevistamos, que eso por qué. Y fue precisamente eso. Él lo que decía es, mira, yo veo la gente cómo se termina y muchas veces, él decía no todas, pero vamos, muchas veces las personas que no creen pues se van rabiando. ¿Por qué? Porque además es lógico, si esto es lo único que tienes, pues no lo quieres dejar. Y entonces un poco rabiando y rabiando también contra los que se quedan. Un poco con envidia. Oye, yo me voy, tú te quedas, te odio y da. Supongo que no son todas las veces, pero vamos, muchas veces. Él lo que decía es que a la inversa, y él era ateo, él veía a otras personas que cuando tenían una religiosidad, lo que decían era, bueno, pues nos vamos al otro lado, con el ser de luz. Bueno, nosotros la llamamos Dios, vaya. Y claro, él decía, yo lo que quiero es esto. Porque al final todos nos vamos a morir. Para volver a tu pregunta inicial, cuando yo me convertí, no es que me convirtiera, pero vamos, cuando tomé en serio mi religión, es cuando yo vivía en Israel. Y yo vivía en Israel en el medio de la segunda intifada y es cuando llegué a la conclusión de que todos nos tenemos que morir. Hay una frase que es, memento mori, recuerda que te vas a morir. Y vivimos de espaldas a ese hecho, probablemente para mantener la cordura, pero siempre nos alcanza. Entonces, claro, cuando llega ese momento, él decía, dice, oye, yo quiero morir como estos señores, no como estos otros, no quiero rabiar. Entonces luego fue una adoración eucarística, algo le pasó, supongo que tuvo una revelación, yo qué sé. El caso es que hoy es de misa diaria, ¿sabes? Una persona, pues probablemente de tu edad, que pasó además hecho prácticamente tumbativo de ser ateo a no serlo, y es precisamente lo que el catalizador que lo empujó fue ver eso. Todos nos tenemos que morir. ¿Cómo nos tenemos que morir? Hay un filósofo francés que se llama Fabrice Haddad que dice, no tengas éxito en tu vida, tienes que tener éxito en tu muerte. Que realmente lo que quiere decir es eso, es decir, tienes que tener una vida que merezca que cuando que tú la dejes, hayas tenido un propósito, hayas dejado ¿sabes? Una marca. Es un temazo el del propósito, del sentido de la vida. Lo bueno de este podcast, yo creo que aparte de hablar y sacar el tema de la muerte para que todo el mundo seamos conscientes y agradezcamos, es también para darle un sentido a lo que ya tenemos, que es la vida. Para tener herramientas para poder vivir mejor, ¿no? Al menos darle un sentido de una vida más plena, ¿no? Y cada uno, con vuestra experiencia, el construir ese sentido. La pregunta que os quiero hacer es sencilla y es, ¿recordáis la experiencia primera que tuvisteis de conciencia de muerte? Es decir, el primer pensamiento o el primer día en el que dijiste, ostras, es que esto se va a acabar, ¿qué pasará después? Entonces empiezan a florecer otros pensamientos, empiezas a unirlo con la fe, empiezas a unirlo con el pragmatismo. O sea, ¿recordáis esa primera vez, José? Bueno, yo te diría de que cualquier pensamiento que tuviese antes de mi experiencia cercana a la muerte, pues, como decir, hace palidecer, bueno, palidece con lo que realmente experimenté. Entonces, yo no es que tenga, no es que tenga como decir, un primer momento que yo pensaba, y es que, vamos a ver, yo tuve una experiencia subjetiva, es decir, no es una cosa como decir, que pueda hacer de ello un dato científico, pero yo personalmente, mi vivencia fue que realmente lo que yo había experimentado era pues el principio del más allá. Solamente el principio, es decir, es poner un poquito el pie y volver. Y entonces, hombre,
yo, en mi caso, ha transformado mi vida. Es decir, no, esto es un poco largo y tal, pero ha transformado mi vida, lo que yo hago, a qué me dedico, a todo eso. Y entonces yo pienso, si solamente experimentar por un momento, por un instante, pero experimentar, no filosofar sobre, sino experimentar desde dentro, desde el tuétano, pues lo que es en realidad la muerte es capaz de cambiarte la vida, pues fíjate si es importante y es interesante hacerlo esto pues con mucha más frecuencia de lo que lo hacemos. Bien. Una amiga pediatra que tengo, cuando las mamás, alguna mamá que le pregunta, oye, ¿cuándo le puedo hablar a mi hijo de la muerte? ¿Con qué edad? Qué buen tema. Y bueno, pues te digo su respuesta. Sí. Le dice, pues, ¿a qué edad comienzas a comunicarte con él? Y se quedan paradas. Bueno, pues que cuando... Con un día de vida. Desde que te comunicas con él, ya puedes, como decir, ir tocando el tema. Claro, siempre a su nivel. Pero bueno, el que te digan... el que diga, mira, el abuelito se ha muerto, se ha ido al cielo con los angelitos, está en el cielo, eso no es hablar de la muerte. Eso es otra cosa. Es decir, podríamos, que eso ya es un debate, lo dejo aquí, podríamos hablar de hablar en serio de la muerte, no con metáforas. Pero claro, ¿cómo lo tendría que afrontar una madre para un hijo? Yo recuerdo cuando, no sé si me acuerdo si era mi abuelo falleció, yo tenía 6 o 7 años, y recuerdo que la explicación fue muy parecida a la que me acabas de decir tú, de tu abuela se ha ido, pero no te detallan qué es la muerte, no te detallan que... Es que también, ¿cómo se detalla qué es la muerte, Mónica? No sé cómo se define qué es eso. Hay muchísimos protocolos sobre cómo informar a los niños sobre el final. Lo ideal, como decía José, es hablar con naturalidad de la muerte, entender que la muerte es parte de la vida. Realmente vamos a tener que adaptarnos a su edad y a su capacidad de entendimiento. Los niños pequeños no entienden nunca más, el nunca jamás o el para siempre, entonces vamos a tener que adaptar. Está claro que lo que necesitamos transmitirle es la finitud, es algo que acaba. Esto conocido o al menos en esta forma. Después las creencias de cada uno nos van a llevar a poder acompañarlos en ese proceso de entendimiento. Si creemos en un cielo donde hay angelitos, o si creemos en cualquier otra religión, o no creemos en nada más, o queremos explicarlo adaptando a la naturaleza, ¿no? Se hace muchas veces, pues como un árbol crece y la hoja cae, cada uno en función de sus creencias. No vamos a imponer, ¿no? Desde nosotros como psicólogos no vamos a imponer, por ejemplo, nuestra creencia. Pero sí esa naturalidad al hablar de la muerte como parte, ¿no? Desde el momento, pues siempre. ¿Cuándo? Siempre. Que esto no es eterno, pero adaptado a su comprensión. Los niños no entienden. Ellos muchas veces piensan que esa persona no va a volver en algún momento, ¿no? Porque ellos no llegan a comprender. Pero se trata de hablar con naturalidad. Yo siempre explico que no sé si mi hijo, ¿no? Que ahora tiene 8 años, debe ser el niño que más ha oído hablar de la muerte. También es verdad Tal que cual, gracias nuestra, pues bueno, su abuela, su tía, ¿no? Que hemos tenido que... Pero es verdad que él habla con una naturalidad que a veces pienso, igual me he pasado y hemos hablado de más, ¿no? Pero es verdad que habla con naturalidad, porque, bueno, pues ha sido mi forma también de educarlo, nos ha llevado la experiencia también a tener que vivirlo, pues bueno, intentamos explicarle. ¿Y crees que hablarlo más luego le va a ayudar a sufrir menos? Sufrir no, yo creo que va a sufrir igual. Yo espero que para lo que le sirva es para darse cuenta que merece la pena disfrutar cada uno de los momentos, porque desde lo que yo le transmito es la finitud, ¿no? De que esta vida que al menos conocemos se va a acabar y merece la pena vivirla. No creo que sufra menos, ¿no? Yo creo que cuando vine con vosotros ¿no? Y en otros podcasts me han preguntado, ¿vas a estar más preparada? Me decían, una vez me hicieron un ejemplo de un arquitecto que ha hecho muchas casas y ha utilizado muchos materiales, cuando se tiene que construir la suya, ¿sabe los materiales exactos? No. Cuando llegue mi momento, igual que cuando llegue el suyo, el sufrimiento va a depender de muchas otras cosas. Antes hablábamos de si estamos más tranquilos si creemos. Es verdad que la estadística dice que entre creyentes y no creyentes está más tranquilo el que cree, pero si pudiéramos evaluar entre gente que está tranquila porque ha hecho aquello que creía y la que no está tranquila porque no ha vivido acorde a sus valores o sus creencias, gana por goleada el que ha vivido esta vida en consonancia, ¿no? A lo que creía y a lo que quería con su propósito. Entonces, hay muchas cosas por las que al final podemos estar tranquilos o no. Claro. O sufrir más, ¿no? Que es la pregunta, o sufrir menos. Es un tema porque o sea, más allá, ¿no? de cómo afrontarlo,
los niños, estaba pensando y digo, joder, un buen plan para llevar a tu hijo es a un cementerio. Porque al final, cuando tú lo llevas a un cementerio, él visualiza con imágenes, que es más fácil de transmitir, lo que va a representar una parte más del camino, que para una persona es el final y para otra simplemente es un trampolín. Respondiendo a la pregunta, bueno, yéndonos a la primera pregunta de todo este tema que hemos sacado, que no hemos escuchado tu respuesta, José Carlos, nos encantaría escucharla. La pregunta era, ¿cuándo tuve por primera vez conciencia? Exacto. Pues la verdad es que no lo sé. Yo sí sé, y te lo he contado antes hace un momento, que cuando yo vivía en Israel, yo era director general de una compañía americana. A mí me mandan a Israel cuando hay paz. Están a punto de firmar los acuerdos de Taba en el año 2000. Bueno. Y justo en ese momento, Ariel Sharon entra en el templo del Mountain, el Mount Temple, en la mezquita de Al-Aqsa, y entonces se monta la segunda intifada. Y yo entonces ya era el director general de Israel y West Bank y Gaza, si vienes Palestina. Entonces yo tuve que estar en los dos lados. Y yo iba al campo de Jabalia y la verdad es que yo creo que era muy osado, sinceramente, porque yo estaba en sitios donde efectivamente me podían haber matado, vamos, me podían haber matado. ¿Qué es lo que pasó? Pues hombre, yo no me he caído de un caballo, pero fue poco a poco, sí es verdad. Yo me acuerdo de una vez que estaba en Jerusalén, en una reunión, salí, fui a una pizzería y se llama un esbarro, y me fui, y al día siguiente voló por los aires. Wow. Pero eso pasaba, ¿sabes? Yo tenía una hija que es rarísimo, porque tenía 7 años y me acuerdo que me dijo, papá, que es un suicida bomba. Claro, cuando una niña de 7 años te pregunta que es un suicida bomba, y se lo explicas, vaya. Y lo explico y te lo cuenta porque había un autobús quemándose y dice, eso sí, un suicida bomba. Entonces, claramente, vas por detrás. O sea, le tienes que explicar algo que ya le han explicado y que tú no te gustaría que te lo hubieras explicado. Bueno, entonces, para contar la historia larga en corto, lo cierto es que en aquel momento pues mi familia me dejó, yo me quedé solo en Israel. Entonces me acuerdo que vi un libro que decía eso, Memento Mori. Era sobre un movimiento cultural de la Edad Media que es recuerda que te vas a morir. En la Edad Media lo tenían más claro. Entonces lo que hacía era las danzas igualitarias. Daba igual que fueras un obispo, un rey, lo que sea. Al final la muerte es la gran igualadora. Y recuerda que te vas a morir, se me quedó grabado. Y después, para mí significan 3 cosas. Y me acuerdo que di esta conferencia sobre ello. Era, el primero, da gracias por cada momento que tienes, porque es un regalo. ¿Sabes? Yo suelo decir que si Dios no pensara en ti, Juan, y no pensara en ti, Sergio, en este momento, vosotros dejaríais de vivir. No es que se haya olvidado de nosotros, es que nos tiene en su pensamiento desde el principio de los tiempos. Entonces, quiere a José, quiere a Mónica, me quiere a mí, y nos quiere en este momento. Y si no nos quisiera en este momento, dejaríamos de existir. Con lo cual, lo primero es dar gracias. Dar gracias porque, oye, muchísimas gracias por haber podido llegar hasta aquí, a pesar de que llevo tarde, y además mis disculpas, pero no soy culpa mía. Y la segunda es, recuerda que te van a juzgar. Que es una de las cosas, fíjate, dentro de mi religión, los sacerdotes y los obispos les gusta olvidar, pero lo cierto es que en el cristianismo están las 4 últimas cosas, que son muerte, juicio, cielo e infierno. Y eso es, históricamente, lo que se llaman las 4 últimas cosas. Muerte, juicio, cielo e infierno. Entonces recuerda que te van a juzgar y eso significa, haz alguna cosa, o haz suficientes cosas para que cuando llegue ese momento, no te... ¿sabes? A mí me van a sacar los colores, algunos estaréis allí, os ruego que miréis para otro lado cuando me saquen los colores. Pero haz cosas que, ¿sabes? Que merezca que cuando ese juicio llegue, digan algo bueno de ti. ¿Vale? Y tercero, deja un legado. Estamos aquí en este mundo para hacerlo mejor de cuando nos lo encontramos. Y eso suena como muy fluffy, pero lo cierto es que dejar un legado, yo por eso digo, por eso tengo 7 hijos, porque es una broma. Pero es cierto que dejar un legado es también eso. Dejar un legado es hacer que la gente que ve este podcast sea mejor al final del podcast que al principio del podcast. Y no a la inversa. Y puede ser a la inversa. O sea, podemos estropearlo. Y eso es
Lo importante, hay que recordar que nuestras acciones tienen consecuencias y podemos estropearlo y podemos hacerlo mejor. ¿Vale? Pues esas son las cosas. Para mí es, da gracias, recuerda que te van a juzgar y deja un legado. Y fue en Israel. Fue, ya te digo, con suicidas bomba y con una situación que probablemente no es normal. Acaba siendo normal porque lo ves todos los días, ¿no? Entonces, pues eso, cuando llego a Palestina, pues yo me vuelvo a haber cruzado por las montañas. Fíjate, esto probablemente está mal decirlo porque estaba prohibido cruzar a West Bank, a Palestina, y te podían haber pegado un tiro. Pero vamos, cruzaba corriendo, intentando que el IMF, que ¿sabes? Pues no me pegara un tiro.